Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Bienvenidos al tercer episodio de Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Yo soy Yaiza. Yo soy Lucía. Y hoy vamos a entrevistar a Carla y a Laura. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Ambas son personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo y parte del grupo de investigación de Familia e Infancia. Sus investigaciones y proyectos se centran en el ámbito social de protección a menores y tratan de mejorar la calidad de intervenciones en familia e infancia. Especialmente se centran en el acogimiento residencial y en el desarrollo de programas y herramientas para mejorar la atención a niños, niñas y jóvenes en este ámbito. En el capítulo de hoy queremos hablar de un tema y ponerlo sobre la mesa que la verdad que está bastante presente en la actualidad y que genera diferentes conflictos, sobre todo en el ámbito político. Porque realmente, ¿quién nunca ha escuchado la palabra MENA? Las siglas corresponden a menor extranjero no acompañado, que sí que en el campo de la intervención social lo solemos utilizar para referirnos a niños y niñas y jóvenes que son menores de edad y vienen a España sin ningún acompañamiento de un adulto. La realidad de estos chicos y chicas, ¿cuál es? Bueno, pues que huyen de situaciones de pobreza, huyen de conflictos y sobre todo, muy importante que no se nos olvide, vulneraciones de derechos humanos. Carla, ¿qué nos puedes contar sobre utilizar este término? Bueno, pues en primer lugar, gracias por habernos invitado a Laura y a mí al podcast, ¿no? Estamos encantadas de estar aquí con vosotras. Y bueno, con respecto al término, ¿no? Como bien has definido, Lucía, tiene que ver con esa idea de que son niños y niñas menores de edad y por tanto tienen ese estatus legal de ser menores y que están en nuestro país en una situación de que no hay referentes familiares, tutores legales que puedan hacerse cargo de ese menor de edad. Con lo cual el término que se ha utilizado es menor extranjero no acompañado para definirlo en términos legales, ¿no? de la situación que supone el estar en esa situación en nuestro país. ¿Cuál es la cuestión? Que bueno, pues por cómo ha ido transcurriendo en los últimos años y las connotaciones que ha ido ganando el término, pues se ha convertido en un término pues despectivo en el que pues las connotaciones que se le han ido añadiendo por el uso del término, pues lo que ha generado es pues eso, malestar en cuanto a su uso y también malestar en los chicos y chicas, adolescentes, que se les denomina de esa manera, ¿no? Sabemos que el lenguaje al final, el uso que le damos al lenguaje hace que cambie los términos, ¿no? y que el empleo que hacemos de ellos le hace que cambien, ¿no? Entonces ha tenido esa evolución. ¿Qué sucede? Muchos chicos y chicas y también organizaciones lo que han señalado, oye, que lo primero es que son chicos y chicas, son adolescentes, son eso y luego tienen esa situación, ¿no? Pero claro, el decir a un chico eres un MENA va ligado a otra serie de connotaciones añadidas. Laura, yo creo que si quieres añadirnos algún comentario más que tenga que ver con esto. Sí, nada, es lo que comentaba Carla. Yo estaba calculando cuando empezó a ser despectivo este término y realmente es hace pocos años que se viene utilizando desde un punto de vista pues con intereses partidistas y políticos, ¿no? Pero lo que hace esto cuando están en el candelero, digamos, esta población y se está, digamos, pues vulnerando sus derechos y además empleándolos como arma arrojadiza, ¿no? En el debate político. Lo que sucede al final es que se desgastan los términos y hemos vivido, después de utilizar a lo mejor 15 años este término desde un punto de vista técnico, en los últimos 5 o 6 años hemos pasado por diferentes términos. Hemos pasado por jóvenes migrantes no acompañados, hemos pasado por jóvenes migrantes sin referentes familiares, que a mí no me gusta porque realmente sí tienen referentes familiares. Otra cosa es que no estén en el Estado, ¿no? Con ellos. Entonces, vamos asistiendo a cómo se desgastan los términos, pero por el uso que damos, en este caso, o se da en algunos casos de forma estigmatizante o con connotaciones racistas, al fin y al cabo. Entonces, nos enfrentamos a que los técnicos también tenemos que emplear nueva terminología y, sobre todo, no dejarnos caer, ¿no? En las etiquetas porque después se malinterpretan y se utilizan pues, con fines distintos, ¿no? A lo técnico. Exacto. De hecho, queríamos poner un ejemplo muy claro en 2021, justo de acabar pandemia o incluso pandemia de COVID, lo que verán los partidos políticos, ¿no? Que son referentes y demás, empiezan a tener en sus campañas políticas imágenes en las que muestran pues, a un lado a una persona mayor y a otro lado un joven encapuchado bajo el lema un MENA, 4.700 euros al mes, tu abuela,
426 euros de pensión. Entonces, ¿qué papel creéis que juega esta desinformación a la hora de difundir estas ideas que son equivocadas? Pues es un papel claro, ¿no? El que se emplea en este caso para, o yo digo siempre que cuando hay malestar, ¿no? En este caso, cuando veníamos de pandemia, de esa situación de malestar en general social, y además esa sensibilidad especial también por las personas mayores, me atrevo a decir, utilizamos, hay determinados grupos que recogen ese malestar y lo concentran y lo lanzan contra alguna diana, ¿no? En este caso fue los jóvenes migrantes no acompañados o los niños, niñas y adolescentes no acompañados. ¿Qué pasa? Que lo que sucede al final es que las desinformaciones de este tipo trasladan o resuenan, ¿no? Con quien siente ese malestar y se extienden rápidamente. No quiere decir que todo el mundo se las crea, porque es verdad que es difícil creerse hasta cierto punto que se vaya, lo que implica, ¿no? Lo que sugiere la noticia, que realmente no lo deja claro, pero la noticia sugiere que se le otorga ese dinero a una persona joven migrante no acompañada. Pero tampoco lo dice claramente, ni desde los grupos que lo difundieron lo decían claramente. Entonces, lo que tiene de objetivo ese tipo de desinformaciones al final es llegar a mucha gente, no que mucha gente se las crea, ¿no? Lo que pasa es que tienen el impacto de que cuanta más gente lleguen, pues más gente puede creérselas. Emotivo, sobre todo, si tocamos lo emotivo o las comparaciones con tu abuela ya personalizamos. Exactamente. Eso es, al final el tipo de lenguaje que usan o incluso las propias imágenes, ¿no? Y cuando estáis hablando de este ejemplo en concreto, la imagen era muy clara, cómo se reflejaba al joven, al adolescente, con una determinada vestimenta, de una determinada manera, y cómo se reflejaba a la mujer, pues que también se la reflejaba de una determinada manera. Entonces es un uso del lenguaje, es un uso de la imagen también, ¿no? De tal manera que conecta con, en ese momento, una situación de vulnerabilidad en la población en la que estamos asistiendo a incertidumbre, en la que muchas personas mayores, y yo me sumo a lo que dice Laura, ¿no? Pues estaban pues en situación de mucha vulnerabilidad por la situación de la pandemia, y conecta con esos sentimientos que todos tenemos en nuestro día a día, de tal manera que, bueno, pues fomenta más los fenómenos de intolerancia y fomenta más que la gente diga, pues estos jóvenes que vienen aquí efectivamente, que nos están quitando, y genera todo este tipo de pensamiento, ¿no? Y bueno, pues ese es lo peligroso de toda este tipo de contenidos, y que luego está muy alejado de la realidad, ¿no? Que no tiene una base real ni tiene que ver con algo que sea pues eso, veraz, ¿no? Eso, queríamos preguntaros cómo podemos desmentir este tipo de bulos. Bueno, este concreto es sencillo de desmentir porque los datos son fáciles de encontrar, ¿no? En general, ¿cómo desmentir bulos? Pues bueno, deberíamos seguir promoviendo una cultura de la comprobación de la información y sobre todo la distinción de las fuentes correctas, ¿no? En este caso, este bulo, nuestras comprobaciones y las que se han hecho también a nivel nacional tienen que ver con que se compara la pensión no contributiva, de una persona que puede recibir una persona jubilada con, en este caso, el dinero que cuesta una plaza mensual para un niño o una niña que está en acogimiento residencial. Pero este coste no es un coste que reciba la persona joven, es el coste de los servicios. En este caso, claro, salía de un convenio de la Comunidad de Madrid con una entidad de acción social a la que le encargaba realizar un centro de acogida de emergencia para personas migrantes no acompañadas, menores de edad en este caso, durante 6 meses. Entonces, de una división sencilla del número de plazas por el coste total y el número de meses, pues salía ese número de 4.000, era algo menos de 4.700 euros. Entonces, se hacen esas comparaciones falaces, ¿no? Por un lado, el dinero que parece que recibe una persona en su pensión con el dinero que no está recibiendo en realidad una persona migrante menor de edad, sino que recibe el mismo dinero que recibiría cualquier niño o niña de su edad que esté en acogimiento residencial. No tiene ninguna variabilidad por origen ni de ningún tipo. Muy importante recalcar eso. Gracias. En la actualidad, otra de las imágenes está relacionada con la dana que acaba de ocurrir en Valencia. En ella, como que se da a entender que los valencianos están durmiendo tras la catástrofe en polideportivos, y hacen alusión a que los ilegales, como los llaman ellos, duermen en un hotel de lujo. Al igual que en 2021, estamos en un momento crítico con mucha desinformación. ¿Por qué creéis que aprovechan estos momentos críticos, además de tocar la vena sensible, para difundir los discursos de odio?
Bueno, tenemos ahí como algo que comentábamos antes, que es como un caldo de cultivo, voy a utilizar esta expresión, a nivel de lo que está, desde lo que está pasando en la población, en la que hay mayor sensibilidad, ¿no?, hacia ciertos temas, porque la población está en un momento de esa vulnerabilidad. Luego, por otro lado, es como un momento en el que el consumo de información es muy grande, ¿no?, porque cuando estamos asistiendo a un momento de incertidumbre, a un momento de crisis, a un momento bueno, pues de una cuestión de este tipo, pues hay mayor búsqueda, con lo cual hacemos clic muchas más veces en las noticias, consultamos mucho más las redes sociales y estamos mucho más pendientes de los medios de información, con lo cual hay más espectadores, digámoslo así, o más personas que consumen en ese momento información, ¿no? Y por otro lado hay un periodo de incertidumbre, y la incertidumbre lo que genera es mayor nivel de que se propaguen los rumores, de que de esta manera pues esas noticias falsas pues lleguen, ¿no? Porque en situaciones de incertidumbre es como que la propagación es máxima de este tipo de cosas. No comprobamos tanto la información que recibimos, exacto. que como cuando estamos en una situación, digamos, normativa, ¿no?, o de calma. Totalmente. Al final es el papel que juega la desinformación o no, hacer una búsqueda exhaustiva de, bueno, pues me voy a informar sobre este tema, voy a comparar información, sobre todo los jóvenes. Eso es. ¿Y qué es más complejo encontrar? Bueno, pues con lo que tú comentas de la Dana o en situaciones así de crisis es muy difícil, y creo que para cualquiera de nosotros irte a la información, verás, lo hemos visto ahora con la Dana, ¿no? Había un montón de bulos en los que tú querías desmentirlos y desmentirlos resultaba difícil por la cantidad de información que estábamos manejando a todas horas de una manera desmesurada, ¿no? Entonces hace más complejo ese momento de desmentir una noticia y de comprobar que hay algo que es falso, pues lo hace más complicado, ¿no? Pero es totalmente falso nuevamente, ¿no? Lo cierto es que no, Sí. no es esa imagen que proyectan ni siquiera pues de cómo es un hogar de acogida, porque no es así, y menos en situaciones de crisis, ¿no? Porque bueno, pues cuando hay un momento en el que hay una llegada muy grande de chicos y chicas que vienen pues eso de cualquier país, y en este caso en España muy frecuentemente de países como Marruecos y demás, lo que sucede es que los hogares pues pasan un momento de tensión para acoger toda esa población que llega, y por tanto lo que tenemos es una dificultad para atender correctamente las necesidades de los niños y niñas, no para darles ese nivel que nos muestra esa imagen, ¿no?, que dista mucho de la realidad. Es todo lo contrario. Respecto a eso, queríamos preguntaros cuál es realmente el procedimiento, después de hablar de estos bulos, desmentirlos, cuál es la realidad, cuál es el procedimiento en el momento de, bueno, este menor. Sí, este procedimiento está, digamos, gobernado por la colaboración entre dos administraciones, ¿no? Por una parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen las labores de identificación y de primera llegada en muchos casos, y más adelante de determinación de la edad, en casos en los que haya pues, chicos y chicas indocumentados o sobre los que haya dudas sobre su edad, ¿no? Ese es un proceso que está orquestado, digamos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en el momento en que se determina que un niño, que efectivamente son niños y niñas menores de edad, reciben automáticamente la valoración de desamparo, que es un término jurídico, digamos que bajo ciertas circunstancias un niño o una niña que no tiene cuidados parentales, ¿no?, o que una persona menor de edad que no tiene un referente adulto, se encuentra automáticamente en desamparo y por tanto se asume automáticamente la tutela por parte de la administración pública. Entonces ahí entra en juego el sistema de protección de menores, ¿no?, pasando los niños y niñas a diferentes medidas de protección, fundamentalmente acogimiento residencial, sabemos en estos casos, ¿no?, pero a partir de ahí se determina su atención y sus cuidados desde el punto de vista de la tutela del Estado, ¿no?, a través de diferentes medidas de protección y al cuidado de profesionales y o familias de acogida, dependiendo del caso. Ese sería un poco el proceso, a grandes rasgos. Vale. Por otro lado, ya sabemos que es una situación complicada, difícil de abordar, ¿no?, por todo ese proceso por el que pasan estos niños y niñas, y queremos preguntaros cómo afecta a su salud mental, porque creemos que se invisibiliza bastante la salud mental en estos casos. Bueno, aquí una de las palabras que ha empezado a cobrar, o de los términos que ha cobrado especial relevancia entre, bueno, pues las personas que trabajan con niños y niñas adolescentes que están en una situación de
no acompañamiento en nuestro país es el término de trauma migratorio, ¿no? Que tiene que ver con bueno, pues las experiencias ligadas al proceso de migración, que en muchas ocasiones no han sido experiencias positivas, sino todo lo contrario, experiencias muy complejas, y que no tenemos que olvidar una cosa también de referencia, que es que la situación que les convierte en ese término de menores extranjeros no acompañados es que son menores de edad y por tanto son niños, niñas, adolescentes que están pasando por este tipo de situaciones complejas, difíciles, donde pasan pues mucha adversidad y lo hacen en una etapa del desarrollo que es la infancia, la adolescencia, donde los recursos para manejar estas situaciones son más limitados, con lo cual ha cobrado especial importancia todo lo que tiene que ver con esos procesos de trauma, ¿no? Entonces los niños y niñas ligado a esa experiencia migratoria, pero ligada también a otros procesos que tienen que ver con dejar referentes familiares en su país de origen, las situaciones que hayan podido vivir en sus propios países de orígenes, los viajes, las experiencias luego de estar en un país nuevo, con referentes nuevos, con una cultura diferente y por tanto todos esos procesos de los que hablamos generan un malestar psicológico, vamos a llamarlo así, que al final también tiene que ser atendido y que es una de las necesidades también fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, hemos dejado claro ya que estos jóvenes son menores de edad. ¿Qué pasa una vez que están en este país, Laura, y cumplen la mayoría de edad? ¿Qué proyectos existen para tratar de ayudarles y mejorar el proceso de transición a la vida adulta? Fijaos, el reto del apoyo a la transición a la vida independiente de forma exitosa es un reto digamos, integral del sistema de protección, no solamente de quienes son migrantes no acompañados, y realmente es un proceso complejo, ¿no? El hecho de que a los 18 años tu condición de niño o de niña deje de existir, ¿no? Y el cese de las medidas de protección normalmente se produzca en ese momento, pues implica, ¿no?, que toda la protección del Estado especial y todos los servicios que se te dan hasta ese punto pasan a ser diferentes, ¿no? Por lo tanto, estos niños, en general, cualquier niño que pasa, digamos, que se emancipa o que hace su transición desde el sistema de protección, va a tener esa vulnerabilidad, primero, de tener que hacer una transición más acelerada, más comprimida y con menos apoyos normalmente. Es decir, va a tener que enfrentarse a la vida independiente de manera más rápida y de manera pues, más peligrosa. Sabemos que, además, va a sufrir, sobre todo en esos primeros años, habitualmente mayores dificultades, mayor adversidad, mayor riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera. Para quienes lo hacen con la condición de haber sido niños y niñas migrantes no acompañados, pues se dan todas las capas de vulnerabilidad que os estaba mencionando ahora mismo también, Carla, ¿no? Es decir, se añade que la transición se da en un contexto de, digamos, de proyecto migratorio, si queréis, ¿no? En el que están, digamos, transicionando también a un lugar distinto y a una cultura diferente y en un proceso también de integración en ese sentido, ¿no? Entonces, tienen esa barrera, digamos, cultural, idiomática, personal, comunitaria, de conexión con el resto de las personas, de apoyo social, si queréis. Y además tenemos las barreras legales que existen, ¿no? Es decir, va a ser mucho más complicado en algunos sentidos pues que consigan ciertos los estatus de residencia o de trabajo. Aunque en los últimos años se ha mejorado un poco en ese sentido, y ha cambiado un poco, es más sencillo que consigan permisos de trabajo que de lo que lo era antes y eso está teniendo ya un impacto muy importante en la inserción sociolaboral y bueno, pues digamos en el éxito, digamos, de la transición a la vida independiente. Aún así, se enfrentan a una capa extra de vulnerabilidad mayor a la que se enfrentan los niños y niñas que no han pasado por la experiencia de migración, pero que también se independizan desde el sistema de protección. En tu opinión, ¿crees que hay algún cambio que se pudiese implantar para mejorar este proceso y, sobre todo, buscando el bienestar de estos y estas jóvenes? Cambios podríamos hablar de todos, ¿no? Porque podríamos abordar en todo el proceso, ¿no? A mí siempre me gusta decir que los cambios en la transición, que el final de las medidas empieza por buenas medidas de protección, es decir, buena respuesta desde la acogida, que os mencionaba antes Carla, las acogidas sobre todo de los niños y niñas migrantes no acompañados, sobre todo con la dificultad que tiene pues, su llegada normalmente a las mismas comunidades autónomas, a las mismas regiones, ¿no? Hace que en muchos casos la acogida no sea pues, la que responde mejor a sus necesidades, ¿no? Por lo tanto, desde mejores acogidas,
podríamos incluso hablar de responsabilidad en los países de origen, ¿no? Pero desde mejores acogidas a mejores procesos también de protección, mayor atención a sus necesidades, sin esa desatención que mencionaba Carla, ¿no? Ese riesgo a la desatención de lo psicológico o de lo traumático de sus experiencias. En muchos casos por la presión también, ¿no? De enfocarnos en la inserción sociolaboral, en el idioma, en una serie de cosas que son factores clave de éxito. Sabemos que la formación en la inserción sociolaboral temprana van a ser fundamentales pues, para la independencia económica y para la inclusión social en definitiva, ¿no? Pero a veces ese enfoque a esos aspectos nos puede dejar otros de lado. Por lo tanto, atención integral para todos los niños y niñas que se independizan desde el sistema de protección, atención especial a las necesidades de quienes lo hacen bajo estos procesos pues, de migración. Claro, o sea, es como ir llenando la mochila, ¿no? De pues ahora este tema, y lo voy llenando y me voy preparando para luego la transición a la vida adulta que... Eso es, al final, por recalcar algunas de las palabras que decía Laura, el antes es muy importante, ¿no? Evidentemente luego tener recursos y proteger en el después o en esa transición que está ocurriendo, ¿no? Pero también el antes va a ser fundamental. Y el antes al final son cosas que se relacionan las unas con las otras. Pues efectivamente que consigamos que un niño, una niña, un adolescente tenga esos procesos que tienen que ver con lo formativo, que maneje el idioma, que tenga una integración a nivel social, que construya redes a nivel comunitario en el nuevo entorno de acogida, todo eso va a ser fundamental para él, pero si obviamos una parte fundamental como son todas esas necesidades a nivel psicológico, todo lo que tiene que ver con las necesidades a nivel evolutivo también, que no olvidemos que es un niño, que es una niña, que es un adolescente, con lo cual tiene necesidades propias de esa etapa. Si olvidamos todo eso, va a repercutir al final en todo lo otro, ¿no? Con lo cual esa atención integral que suena tan bien, pero que es tan fundamental luego llevarla a la práctica, que es no dejar... no dejar de prestar atención a todas estas cosas. Y durante bastante tiempo ha habido una tendencia a fijarnos precisamente cuando son niños y niñas jóvenes migrantes, fijarnos en todos esos aspectos, obviando las otras partes y obviando todo lo que ha supuesto el proceso de migración y todas las experiencias que ha vivido y todo lo que ha significado para ese niño, y obviando también que a veces les estamos exigiendo a niños o adolescentes cosas que están por encima de su edad. Exacto. O sea, sí es verdad, tienen una condición, tienen unas circunstancias, tienen todo lo que sabemos y necesitan todo eso más si cabe que otro joven que está transitando la vida adulta desde el sistema de protección, lo necesita más si cabe, pero lo cierto es que no dejan de ser un niño, una niña, un adolescente que tiene las necesidades propias de esa etapa y se olvida, ¿no? esa parte. Y lo conecto un poco con lo que hablábamos de los menas. Cuando hablamos y decimos menas es que nos estamos olvidando efectivamente de que es un niño, una niña, un adolescente, insisto, que está detrás de esa palabra, ¿no? Y por tanto le quita todo ese sentido que hay detrás, ¿no? Claro, luego es muy fácil decir, bueno, es que no se integran, nos estamos olvidando de todos estos factores de, jolín, desde el momento en el que llegan, estamos haciendo una buena actuación, estamos protegiendo sus derechos, estamos dándoles lo que realmente pues, necesita un niño o niña en una etapa evolutiva. Bueno, también entonces en este proceso participan entidades del tercer sector. ¿Qué papel creéis que juegan? ¿Qué queréis resaltar de su labor a la hora de la acogida, sobre todo? Bueno, el papel de las entidades del tercer sector es fundamental, ¿no? Desde las acogidas de urgencia, que en muchos casos están coordinadas con la colaboración de estos servicios, como en la mayoría de los casos las entidades de acogimiento residencial son entidades colaboradoras del tercer sector, y el compromiso social de los profesionales que en ellos trabajan es fundamental, ¿no? Para el trabajo con estos chicos y chicas desde una perspectiva de derechos y de un término que utilizamos mucho últimamente, que es desde la humildad cultural, es decir, desde el genuino interés, digamos, en responder a las necesidades de cada chico, de cada chica, y de interesarse individualmente por su perspectiva, por sus deseos, por su proceso y por digamos, bueno, pues por su persona, desde el sentido más duro, ¿no? de la palabra. Entonces es fundamental. Además, en el caso del trabajo con niños, niñas y adolescentes migrantes, el papel de los mediadores y mediadoras culturales es fundamental. Son una figura a veces muy desconocida, no pensamos a veces cuando hablamos de intervención social en su ámbito, pero vamos, son fundamentales en este caso y conocemos además ejemplos de intervención donde han sido fundamentales, ¿no? Pero vamos, mediadores, integradores e integradoras, trabajadoras sociales, psicólogos, educadores, la verdad que son todos perfiles fundamentales, ¿no? en esta intervención, y su compromiso lo es también.
Además, añadiendo una cosa a lo que comenta Laura, no tenemos que olvidar que son dos perspectivas las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El que estén dentro del sistema de protección tiene que ver con su condición de menores de edad, efectivamente, pero al mismo tiempo su condición de migrantes, con lo cual tener perspectivas que no tengan que ver solo con la protección a la infancia, sino con todas las cuestiones interculturales, nos va a asegurar mayor éxito en las intervenciones. Durante un tiempo o en algunas ocasiones se han obviado todas estas partes que tienen que ver con lo cultural o no se han tratado de la mejor manera, lo que lleva a que bueno, pues la situación en el país de acogida sea peor, ¿no? Entonces esos aspectos que ha comentado Laura, como el tema de la mediación cultural, han cobrado una importancia clave dentro de los hogares de protección como elementos facilitadores para generar una convivencia y generar una aproximación del niño o el adolescente a su contexto comunitario y su contexto de otra manera, ¿no? O sea... Totalmente de acuerdo. Bueno, cuando hablamos de jóvenes extranjeros, niños extranjeros que no tienen redes de apoyo aquí en España, siempre hacemos alusión o nos imaginamos en nuestra cabeza a chicos. Pero, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Por qué no hablamos de ellas? Sí, además me atrevo a decir de que se habla mucho a propósito de los chicos y más que de las chicas, ¿no? Con las niñas sucede una cosa tristemente poco sorprendente, que es que están muy invisibilizadas. Es decir, sabemos muy poco de las trayectorias y proyectos migratorios de las chicas migrantes no acompañadas. De hecho, creo que anda por menos del 5%, al menos de las que encontremos identificadas con respecto al total de chicos migrantes no acompañados, ¿no? Hipotetizamos y sabemos que sufren mayores vulnerabilidades en este proceso. Primero por ser mujeres, en este caso, mujeres migrantes, que son 2 capas de vulnerabilidad, ¿no? Y además de ser menores de edad, por lo tanto 3 niveles a los que se deben enfrentar, ¿no? Y sabemos muy poco en investigación por ellas. Sus estancias en acogimiento a veces son menores, llegan un pelín más mayores en algunos casos que los chicos. Y realmente hipotetizamos que sufren mayores niveles de vulnerabilidad y están más expuestas pues, a la entrada en redes de trata y explotación de personas en muchos casos. Por lo tanto, es un perfil que realmente requiere nuestra atención. Sí, realmente se enfrentan a desafíos particulares por el mero hecho de ser niñas y mujeres. Como has comentado. También ¿creéis que los estereotipos culturales limitan un poco su desarrollo aquí en España? Bueno, desde luego a todos los niveles. Yo creo que los estereotipos culturales, ya no solo con las niñas, sino también con los niños y con los adolescentes en general, pues limitan el desarrollo. Pero lo cierto es que si sabemos poco de ellas, de sus trayectorias migratorias, de sus experiencias, y es que si nos vamos a lo que sabemos a nivel de investigación, lo cierto es que hay menos datos, ¿no?, que tengan que ver con ellas, pues también a la hora de intervenir, pues los recursos, las intervenciones, todo lo que está diseñado está pensado de alguna manera desde la perspectiva de lo que conocemos más y por tanto de las trayectorias migratorias de los chicos, ¿no? Y por tanto pues quedan invisibilizados necesidades que tienen las chicas en particular, retos que tienen las chicas en particular, cuestiones que tienen que ver con su cultura de origen y los diferentes desafíos que puedan tener en su cultura de origen relacionados con el hecho de ser una chica con respecto a un chico, o cuestiones que tienen que ver con su posicionamiento dentro de las familias. Bueno, muchas cuestiones que van a hacer que bueno, pues si no las tenemos tan presentes, pues queden invisibilizadas también a la hora de intervenir. Muchas veces lo que ocurre con esta problemática, pero con otras problemáticas, es que tener los datos nos permite visibilizar las problemáticas, nos permite ponerles, por así decirlo, cara de una manera más fiel, y eso también nos permite poner en marcha luego acciones o recursos, ¿no? Cuando una problemática está invisibilizada, pues lo que ocurre generalmente en esta problemática social y en cualquier otra es que no se van a poner los mecanismos para abordarla. ¿Cómo creéis entonces que el género influye en las expectativas y las oportunidades que tienen ellas en comparación con ellos cuando llegan y cuando sobre todo se hacen mayores, cuando pasan a esa mayoría de edad?
Sí, desde ese mayor desconocimiento que tenemos hay algunas investigaciones que hablan de que los proyectos migratorios y las motivaciones, digamos, o expectativas para emigrar de las chicas pueden ser un poco diferentes, ¿no? Al menos esos motivos en general, ¿no? Que en el caso, hablando siempre de nuestro contexto nacional, que varía mucho en función de los países de Europa, pero en nuestro contexto nacional siempre o se identifican más motivos de mejora socioeconómica por parte de los chicos para los viajes migratorios, y en el caso de las chicas no está tan claro que sea únicamente eso, ¿no? Tiene a veces que ver con proyectos familiares también, de animar a las chicas a que se reunifiquen con otras familias que están ya en el territorio de origen, no siempre de manera deseada por parte de las chicas. Es decir, hay una mayor variabilidad y sabemos menos también de cómo funcionan esos proyectos. Por lo tanto, pues sin duda el género, los roles de género en la familia, como os decía ahora Carla también, influyen, ¿no? en esas trayectorias migratorias, en cómo se produce. Y por supuesto, en muchos casos, pues la visibilización de mujer migrante es distinta que la de hombre migrante. Simplemente con eso lo podemos analizar, ¿no? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haber venido. Y bueno, hoy hemos tenido realmente la oportunidad de desmentir bulos, de entender mejor la realidad de estos y estas niñas, niños y jóvenes, gracias a vosotras, a Carla y a Laura. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia humana, compleja, que no puede reducirse a titulares ni a prejuicios. Nos toca ahora a nosotros como sociedad mirar más allá y buscar más allá de estos estereotipos. Tenemos que acercarnos a estos temas con empatía y con sentido crítico, porque las historias realmente no son siempre lo que parecen, y nuestra responsabilidad también es informarnos bien antes de formar opiniones. Invitamos a todo el mundo a seguir cuestionando, investigando y reflexionando, porque solo así podemos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Muchas gracias, chicas. Gracias a vosotras. Esperamos que la gente que nos esté oyendo pues capte el mensaje, por lo menos pues pueda contrarrestar información y demás. Pues muchas gracias a todas y todos y esperamos veros en el siguiente capítulo. No olvidéis compartirlo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.